La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ana Delgado, ella es directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Privadas. Ana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ana, entiendo que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador ha dicho ya que hasta enero de este año el Seguro Social le debe 223 millones de dólares, siendo el monto más alto registrado desde 2009. ¿Han tenido ya algún tipo de acercamiento con el gobierno para viabilizar el pago de la deuda con los prestadores de salud privada? Así es, nosotros hemos tenido ya varias reuniones con el IES. Tendremos la próxima semana la siguiente. Y el problema, Jimena, es básicamente que el IES nos dice abiertamente y francamente que ellos no tienen liquidez en este momento. Entonces nosotros entendemos que ellos van a pagar, van a hacer pagos pequeños con los fondos que ellos tienen, pero el gran monto de la deuda que está represada no va a ser tocada porque no hay liquidez para poder enfrentar esos pagos. Entonces, frente a esa situación, ¿cuál es la salida? La salida es una situación un poco complicada, pero es la única factible, es que el Estado comience a pagar la gran deuda que tiene con el IES. En este momento, de acuerdo a lo que nos han dicho, la deuda es de 4.700 millones. Dentro de esos 4.700 millones están un monto que tiene que ver con la devolución del IVA, que es de donde se van a sacar los recursos para pagar a Solca. Y a nosotros nos pagarían con si el Estado devuelve o paga al IES ese gran rubro que tiene que ver con las atenciones brindadas por el IES a pacientes cuyo costo debe ser asumido por el Estado. Ahora, ¿cómo es que se llegó a generar esta tremenda deuda? A partir de 2009 comienza una derivación muy importante hacia el sector privado frente al anuncio del gobierno de que se iba a avanzar en la universalización de la atención de salud. Usted recuerde que la Constitución de 2008 plantea la gratuidad de la atención pública y plantea el derecho universal a la atención de salud. Entonces es cuando comienzan las derivaciones a subir, pero la lectura nuestra es que la institucionalidad pública no estaba debidamente preparada para enfrentar esta decisión. Uh-huh. Entonces, por un lado, no había una claridad en relación al financiamiento, los procesos operativos no estaban listos, inclusive faltaba normativa para que los procesos pudieran fluir. Entonces, frente a todo ese problema, se comenzó a atender, pero no se solucionaban los otros problemas. Por eso es que nosotros tenemos deuda del IES desde 2009. Ya son montos menores, se ha pagado algo, muy poco en los últimos tiempos, y hay un grueso de documentación que ya está auditada, pero que no se la puede pagar porque no hay liquidez. Entonces pasan los años. Sí. ¿Cómo se dan estos convenios de atención con las clínicas privadas y los hospitales privados con el IES? ¿Cómo les escogen a la clínica? ¿Cómo hacen ese convenio? En primer lugar, para que una institución de salud sea prestadora uh-huh. del IES, se necesita lógicamente tener el permiso de funcionamiento y tener una calificación que la da el Ministerio de Salud, la ACES. Y posteriormente a eso, la institución privada presenta una solicitud al IES, el IES visita la institución, hace una evaluación de la institución y el IES tiene la potestad de decidir si en las condiciones que la clínica ofrece sus servicios la aceptan como proveedor externo. Entonces se hace un largo proceso, hay una calificación inclusive que da el IES para dejar, perdón la redundancia, calificado a esa institución como prestador externo. ¿Y el IES en estos convenios tiene algún porcentaje de participación? ¿Perdón? ¿El IES en estos convenios tiene un porcentaje de participación?
No, pues me refiero estoy hablando de los convenios, de los contratos que se celebran con el IES. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos ya califican al prestador como un prestador del IES, entonces comienzan a derivar pacientes. Ya es una institución prestadora del IES para atender a los afiliados del IES. Y si son tantos años que se han venido trabajando de esta manera por las falencias o las necesidades que pueda tener el IES, ¿hasta cuándo cree usted que las clínicas y los hospitales privados que trabajan en estos convenios prestando servicios para los afiliados al IES puedan mantenerse, puedan seguir dando este servicio? ¿Cuánto tiempo más si son tantos años? Nosotros hemos tenido la ventaja de que nosotros contamos con pacientes privados que dan un flujo de ingresos a la institución. Por otro lado, hasta el año pasado, nosotros contábamos con un pago mensual que nunca paró por parte del IES. Entonces, a pesar de que las otras instituciones de la red pública no pagaban, por ejemplo, el Ministerio de Salud se demoró mucho tiempo, con el monto que el IES aportaba mensualmente, se podía subsistir, y había momentos en que las clínicas tenían que hacer préstamos, y eso tiene una carga financiera que no es reconocida por la red pública. Uh-huh. A eso se debe que algunas instituciones toman la decisión ya de no firmar el contrato con el IES, porque eso es libre. La institución que quiere lo firma, la institución que no quiere no lo firma. Entonces, ya algunas instituciones miembros de ASPE ya tomaron la decisión de no celebrar esos contratos porque hay una cantidad de inconvenientes. Y ahora, eso perjudica obviamente a los afiliados. La situación, ¿no?, sí es complicada. No, decía que eso obviamente perjudica a los afiliados, porque si no son atendidos en otras clínicas, no son atendidos en ningún lado. Pero ahora, Ana, ¿qué sucederá si es que el IES no cancela los montos que todavía les adeuda? ¿Qué va a suceder con ustedes, con las clínicas que tienen esa deuda? Claro, el problema, por eso es que nosotros estamos haciendo esta visita a los medios para mandar un mensaje muy claro al presidente de la República. Nosotros no somos ninguna institución política, por estatutos estamos impedidos de hacer política partidista, pero nosotros sí queremos que el presidente de la República nos escuche, porque creemos que él, como jefe de gobierno, como la persona que da la directriz, las directrices diversas a sus ministros y a todo su equipo de trabajo, en sus manos está apoyar al IES, comenzando a pagar la deuda que tiene con el IES. Si el Estado comienza a pagar, entonces eso le va a aportar al IES liquidez, y eso va a repercutir para que nosotros podamos a su vez pagar a nuestros proveedores y continuar con la atención. ¿Y cuántas clínicas y hospitales son afectados con esta deuda que tienen con el IES? Nosotros tenemos 66 miembros, 43 clínicas y hospitales y 23 centros especializados de diálisis. Los centros especializados de diálisis todos tienen convenio con el IES, ¿no? Uh-huh. Y en las clínicas, si no son las 43. Es un número importante, pero ya no son las 43. ¿Y cuántos son los pacientes que podrían verse afectados con la terminación de estos convenios si el IES no paga? Nosotros no tenemos esa estadística. La hemos solicitado en varias ocasiones al IES y no la hemos obtenido. No podemos decir el número de pacientes, pero lo que yo sí le puedo decir es que el sector privado se caracteriza por atender la alta complejidad. Entonces, y precisamente a eso se debe. ¿A qué nos referimos con alta complejidad? Del sector público. ¿A qué nos referimos con alta complejidad? Es decir, la que tienen enfermedades. Significa las atenciones que requieren, como su nombre lo indica, de una complejidad mayor. Necesitan una mayor tecnología, necesitan un mayor conocimiento por parte de los profesionales que atienden el sistema. Y que son enfermos de riesgo, obviamente. Pacientes. De mayor riesgo, enfermos de mayor riesgo. Sí, los que son más complicados, los que necesitan de un mayor nivel de tecnología, tanto en conocimiento como en equipos, uh-huh, como en instalaciones, insumos, dispositivos, etcétera. Esto básicamente tiene que ver con cirugía cardíaca, tiene que ver con traumatología, con neurocirugía, con trasplantes, y también con la atención de los pacientes enfermos renales. Uh-huh. Entonces, eso sí es claro, porque en algunas ocasiones
las instituciones públicas nos derivan cuando ellos no tienen cama, cuando ellos no tienen los recursos para atender, porque están saturados, por ejemplo, pero también nos derivan cuando el tipo de atención que el paciente necesita, ellos no lo pueden dar. Entonces, ahí viene la afectación. Es por eso que la articulación entre la red privada y la red pública sería una cosa ideal para que el Sistema Nacional de Salud funcione adecuadamente en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos. Es decir, no son convenios tan fáciles de que el IES los deseche, porque obviamente se trata de pacientes que dependen de esos tratamientos para seguir viviendo. Por ejemplo, una persona que tiene que hacerse hemodiálisis tiene que ir todos los días porque si no su cuerpo se envenena simplemente y muere. Son ese tipo de enfermedades o ese tipo de pacientes, digamos, los que están utilizando las prestaciones externas. Así es. Ahora, ¿han buscado algún otro mecanismo de pago en algún momento, alguna forma de arreglar esta situación? Porque obviamente el Estado no va a tener el dinero para darles de golpe todo, seguramente. Bueno, nosotros aspiraríamos que sí, porque nosotros decimos de una deuda de 4.700 millones de dólares, si el Estado paga ni siquiera la 10ª parte, pongamos la 10ª parte, eso aportaría al IES pues liquidez, ¿no? Lo otro pasa por medidas que tienen que ser tomadas pero que requieren tiempo, ¿no? Porque hay muchas reformas que el seguro está planteando. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los hijos menores de 18 años, tal vez dar un aporte adicional al IES por la atención de los menores de 18 años. Entonces, eso aportaría recursos al IES y esos recursos serían utilizados. Es lo que me ha dicho, por ejemplo, el presidente del Consejo Directivo del IES. Pero esas son medidas que pasan inclusive por la aprobación en la Asamblea, porque habría que cambiar estos cambios profundos, no puede hacerlos el IES solamente. Entonces, son cambios que van a demorar, ¿no? Que dependen de muchos actores. Entonces, no son medidas que inmediatamente se solucionan y se aprueban. Por eso es que la vía más rápida de solución de este problema es que el Estado pague una parte muy pequeña de lo que le debe al IES, que comience a pagar. Eso es la medida que vemos más viable al momento, ¿no? Listo, Ana, con eso me quedo, se nos acabó el tiempo, esperemos que eso se solucione pronto, así como reclamaba Solca también, que se salde la deuda, porque era importante tratar a las personas que se hacen atender. En Solca también es importante el resto de pacientes que son enviados a otras instituciones privadas para poder mantener su tratamiento. Yo le agradezco mucho por habernos dado esta entrevista, Ana. Muchísimas gracias a usted. Una buena tarde. Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Privadas.